noches, bienvenidos a su programa Consulta en Directo. Muy felices de estar un lunes más con ustedes y sobre todo con la presencia del doctor Estrada Garzona. Muy buenas noches, doctor. Un tema interesantísimo hoy y es justamente el tema de prediabetes, para que usted se vaya preparando y ya tenga listas sus consultas también. Buenas noches, doctor. No, hombre, muy buenas noches también para vos y para todas las personas que yo sé que hoy van a estar haciendo muchas preguntas, porque los temas donde empieza como prevención, cosas que pueden ser anticipadas, son muy lindos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de una forma muy práctica en un paciente que técnicamente hablando no tiene diabetes, que ese es el tema de hoy, es la prediabetes, cómo definirla, cómo identificarla, y especialmente algo que yo siempre digo a todo paciente, que es llegar antes de que sucedan las cosas, para evitar esas complicaciones. Entonces, de una vez los invitamos para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas, y aprendamos juntos, especialmente hoy en un enfoque muy lindo que es diferenciar, porque sé que mucho paciente va a hacer preguntas, sin que me lo digan, va a hacer preguntas enfocadas a cómo lo diferencio. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo sé si soy diabético o prediabético? Exacto. Perfecto, bueno, vamos a recordarle los números de teléfono para que usted comience a hacer sus consultas: 2220-7550 o bien el número de WhatsApp 8733-5912. Comenzamos, doctor, hablando justamente de qué es prediabetes. Correcto. No es lo mismo que ya padecer la diabetes. ¿Qué señales o síntomas podrían darnos esa luz de que algo está pasando? Sí, vamos a ver, el concepto de prediabetes, repito, como es prediabetes, implica que es algo que yo llego cuando no tenemos probablemente ningún síntoma. Eso es lo que hace complicado a veces el diagnóstico, porque son pacientes que tal vez se hicieron un chequeo de rutina, han hecho cambios en el peso, subieron de peso, para decirlo más fácil, entonces se hace como un chequeo general, que es donde viene la primera parte de hoy, es entender que en los pacientes mayores de 20 años, independientemente de que sean deportistas, que sean inclusive personas que tal vez han subido o no de peso, siempre debemos hacer al menos una vez al año un chequeo de rutina, que esto suena muy simple, pero es importantísimo. Y segundo, la gran palabra prediabetes en algunos textos, en algunos países se le llama intolerancia a carbohidratos, que yo creo que es una buena forma de explicar lo que está sucediendo. Ya casi voy a explicar el mecanismo, pero para efectos prácticos no es diabetes. Y esto tengo que aclararlo porque muchos pacientes, tal vez por el tratamiento que se puede dar o por el enfoque, tienden a confundirlo. Y segundo, yo siempre les explico a mis pacientes, es como que usted tenga una persona al borde de un precipicio y ya se va a caer y yo lo sostengo. Entonces, en prediabetes esa es la idea, vamos a tratar de ser muy agresivos, no permitimos que esa persona se caiga, porque al entrar en diabetes cambia toda la perspectiva, ya tenemos que hablar de complicaciones en diabetes, el enfoque es mucho más agresivo y además cambia el concepto, ya tenemos una enfermedad. En prediabetes no hay diabetes, pero estamos en una alerta. Hace muchos años se englobaba dentro del fenómeno que se llamaba síndrome metabólico, por si alguna persona que lo está escuchando dice, mira, yo antes tenía eso, ahora no me lo dicen así. Sí, era un concepto un poco más grande donde incluíamos hipertensión, la prediabetes o diabetes, dependiendo cómo se enfocara en el caso, y el aumento de peso, sea por un tema de peso en específico o por medidas, se medía la cintura y se sigue haciendo, es un concepto muy lindo, pero va enfocado a prevención. Otro detalle con prediabetes que siempre aclaro es que el diagnóstico se hace en un enfoque preventivo, o sea, no es como que el paciente va a notar como que está perdiendo peso o que hay algún síntoma en específico. Eso lo hace más difícil. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo debería tener como un examen de rutina, ir con mi médico de cabecera y revisarlo. Y decir, bueno, qué curioso, tenés el azúcar en ayunas un poco más elevada, o el azúcar promedio, que es muy importante, que se llama hemoglobina glicosilada, en un valor más alto, que ahorita lo vamos a decir, pero el enfoque es preventivo. Y esa es una invitación que le hago a cualquier persona que me esté escuchando, repito, de 20 años en adelante. En algunos casos en adolescentes se puede hacer si han subido de peso, pero el concepto es llegar antes de que suceda. O sea, es un tema muy preventivo, por eso me gusta. Y sé que va a generar muchas dudas, porque entonces la gran diferencia pueden ser un número, o sea, un número que nos define. Entonces la definición de diabetes también tenemos que repasarla hoy para que quede claro y que no confundamos un prediabético con un diabético. ¿Cuáles son esos rangos, Sí, doctor, que ya pasan, verdad, el exacto. límite? Ve, muy fácil. En realidad, estos son números, si los quieren anotar, los tenemos, y si no, aquí, obviamente, luego lo pueden buscar en la publicación, pero para efectos prácticos es lo sencillo. Glicemia o azúcar en ayunas es un parámetro que usamos de rutina. Sí, el azúcar en ayunas normalmente tiene que estar por debajo de 100. Es un número que les doy, debajo de 100 es lo normal. Si está por encima de 126, ya puse un rango, entonces 100, 126, por arriba de 116 suele sugerir, repito, suele sugerir que es un paciente diabético. Lo debemos confirmar con el azúcar promedio de los últimos 2-3 meses, que se llama hemoglobina glicosilada. O sea, son dos valores o un valor al azar que esté por arriba de 200. Se hace un diagnóstico completo de diabetes. Pero en el prediabético es muy importante que está entre 100 y 126 y
En la hemoglobina glicosilada el valor es porcentaje, entonces tenemos 5.7% hacia abajo, es lo normal, 6.5% para arriba es lo que consideramos diabetes. Entonces si yo sumo los dos factores, puedo hacer un diagnóstico de diabetes o de prediabetes. ¿Y por qué digo los dos factores? Porque a veces no sucede, y eso creo que es algo que es muy lindo y que lo vamos a ver en las consultas, que yo como paciente un paciente de 20, 30 años llegue y se hace un examen. Sale la glicemia en ayunas en 108. Entonces, por definición, está entre 100 y 126, sería prediabético. A muchos pacientes se les hace el diagnóstico por ese valor, pero es solo un valor del día. Y hasta donde yo me acuerdo, salvo tal vez una persona hospitalizada, a ninguno de nosotros nos llegan a hacer el examen en la cama. O sea, yo me tengo que levantar, ir a hacerme el examen en ayunas. La fila, correr, hacer 2 horas de fila en el laboratorio, pasó un carro y casi me pasa por encima, me bajé del bus en carrera. O sea, siempre hay un poco de estrés alrededor de un laboratorio. Entonces, en algunos pacientes se puede considerar un valor que podría ser elevado solo en ese momento, por muchas razones, y por eso debemos confirmarlo con el valor promedio, que no es lo mismo estar durante los últimos 3 meses promedio con un valor elevado, que es la hemoglobina glicosilada. Y es un truco que lo voy a dar no solo para prediabetes, cuando hablemos de diabetes lo vamos a reforzar, porque no se hace diagnóstico solo con un valor. Y segundo, también tomamos en cuenta al paciente. Por ejemplo, si a mí me llega un deportista, una mujer joven que hace deporte, y estamos hablando que tiene un valor elevado, solo un valor, podemos comparar y hacer una confirmación con estos dos valores, para no llevar a un paciente mal diagnosticado a un enfoque incorrecto o a un tratamiento. Claro. Doctor, ya tenemos la primera llamada telefónica. Doña Magali de Desamparados, adelante, buenas noches con la consulta. Hola. Vamos a ver si nos escucha. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? No estamos escuchando nosotros por acá. Sí, doctor, es que viera que yo quería hacer una consultita. Yo fui hoy a la clínica, pero el doctor me dijo con una consulta que tenía el también nos llega acá azúcar al WhatsApp mientras el 109. contactamos la señal con la llamadita que ya tenemos. Dice, buenas noches, doctor. Cuando uno presenta diabetes en el embarazo, ¿se puede seguir padeciendo y qué probabilidad hay de que el bebé sea diabético? Claro, es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque diabetes también se puede presentar en escenarios específicos. Por ejemplo, en el embarazo es todo un capítulo, es un capítulo aparte. Se debe vigilar a esa paciente, se vigila al niño también. Recuerden que en el caso de la mujer embarazada, el niño depende mucho de la función de la placenta. El riesgo potencial pues está, pero por eso se monitoriza a ambos pacientes, porque ya son 2 pacientes, ¿verdad? Y segundo, en la mujer que tiene diabetes gestacional se debe vigilar, pero es una paciente que tuvo una condición específica y que en el tiempo podría ser que el valor regrese o que se mantenga. Entonces no es algo que solo lo vemos en el embarazo, sino que se le da un seguimiento. Y esto es muy importante aprovechando el tema de prediabetes, porque entonces quiere decir que nos redirigimos desde el momento que yo hablo de prediabetes o diabetes gestacional, le doy un seguimiento al paciente. O sea, eso no es solo hacer el diagnóstico, sino estar encima del paciente, ver las metas específicas, especialmente en prediabetes tenemos metas específicas para que no brinque. Como te decía ahora, es como tener un paciente al borde de un precipicio, yo lo tengo agarrado, sostenido, para que no se me caiga. No entonces, en ese paciente, no soltarlo, no dejarlo a la deriva es muy importante. Y lo digo porque muchos pacientes tienen tal vez consultas y los ven al año, o los ven 2 años después. Ahora con este tema de la pandemia, muchos pacientes de seguridad social los se vio casi 3 años después. Entonces el tema de prediabetes no es para dejarlo a 1 año, sino para enfocarnos en qué está haciendo el paciente, qué mejoró. No todo es tratamiento. Es más, en prediabetes una de las primeras líneas es, si es un tema de intolerancia a carbohidratos, el cuerpo no absorbe bien, lo mandamos a hacer ejercicio, lo mandamos a hacer un plan de alimentación bien guiado, obviamente con nutricionista, para que tenga ese enfoque, o sea, que los alimentos que consume no sean como esa gasolina extra con carbohidratos y que el ejercicio le permita absorberlo mejor. Ese es el primer paso. Si ya no lo logramos así, tenemos tratamiento. Entonces, ve que interesante cómo, tanto en este caso como en diabetes gestacional, uno no deja al paciente solo con el diagnóstico, sino que se vigila. Y además, en diabetes gestacional, como bien se hacía la pregunta, está el niño, que el niño no necesariamente va a tener esa condición, pero el azúcar elevado, digamos, durante el embarazo, sí puede generar ciertas alteraciones en el crecimiento y parte, digamos, de la formación fetal. Entonces sí es muy importante que la paciente esté perfecta durante el embarazo. Entonces eso es una curiosidad, es una muy buena pregunta y que obviamente va con el capítulo de diabetes, pero que también nos involucra ahorita, porque prediabetes probablemente era lo que tenía esta embarazada antes de entrar, y es uno de los elementos que a veces encontramos cuando se ve la diabetes gestacional. Que no sabía exactamente. Correcto. Bueno, creo que ahora sí ya podemos tener contacto con la llamada. Me dicen que es doña Janet desde Tibás. Muy buenas noches, adelante con la consulta. Ay, buenas noches.
Buenas noches, un placer escucharlos. Hola, doctor. Parece que hoy tenemos problema con... ¿Me escucha, doctor? Las Ay, llamadas. no. Vamos a continuar entonces con las consultas que nos llegan acá al WhatsApp. Dice, doctor, ¿qué síntomas puede ponerlo en sobreaviso a uno que está empezando a tener problemas? Sí, aquí vamos a aclarar, como lo decía ahora en un momento, los síntomas no nos pueden guiar porque prediabetes no va a tener síntomas. O sea, por definición es antes de diabetes, que curiosamente voy a mencionar los de diabetes para que los diferenciemos. En diabetes sería un paciente que está tal vez con fatiga, que ha aumentado de peso, que tiene más sed, que tiene más ganas de comer, como una ansiedad por comer. A veces ya en pacientes un poco más severos, en el sentido de que ya pierden la función de la insulina, pierden peso muy rápido. O sea, son pacientes que tienen síntomas específicos. En prediabetes no, porque no tenemos un síntoma específico, pero sí hay una pista, y una pista que va enfocada al peso. En todo paciente que en los últimos 2 años, meses, inclusive en un periodo corto, ha subido de peso, siempre los invitamos a hacerse una rutina de laboratorio. ¿Por qué? Porque mi metabolismo es como mi fábrica que me defiende durante el día. Entonces, si yo tengo un metabolismo, digamos, de un automóvil, o sea, un carro pequeñito, y sube de peso, ahora el metabolismo tiene que ser acorde al peso que tengo. Es una forma práctica de explicarlo. Entonces, si yo tengo un paciente que hizo un cambio de peso, sería muy importante reevaluar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que en ese metabolismo que ahora cambió, maneja bien el colesterol, maneja bien el azúcar, que es el tema de hoy? Y en el azúcar a veces encontramos pistas. Otro detalle, el paciente que está haciendo deporte, porque a veces quedan un poco aparte y uno dice, bueno, entonces si yo soy un deportista que no he subido de peso, no tengo que pensarlo. No, tenemos que tener cuidado cuando notan algunos temas de cansancio, fatiga, que tal vez no es que tiene diabetes, pero puede ser un enfoque de ¿será que hay alguna alteración en su metabolismo? Y repito, no va a haber un síntoma específico, pero a veces pequeñas pistas nos sirven. Y recuerden el más importante, que es el cambio en el peso, especialmente el paciente que ha subido de peso y no tiene que subir 10 kilos, con solo que tengamos un cambio de 2 kilos a 5 kilos, uno puede ver ese cambio, que es lo que denominamos la intolerancia a carbohidratos, resistencia a insulina, que es un fenómeno conjunto, pero que al final deriva en prediabetes. Bueno, vamos a ver si ya podemos hacer contacto con la llamada. Hola. Ahora sí, muy buenas noches, doña Janet. Buenas noches. Hola, hola. Hola. Hola, doctor, ¿cómo Hola. está? Bien, por dicha. Me alegro mucho, doctorcito. Ah, muchas gracias. Es que quiero hacerles una consulta. Viera que a mi hijo, digamos como en la boca del estómago, que le llamamos nosotros, ajá, le salió una pelota. Ah, caramba. Entonces él se hizo unos exámenes en la UNIBE. Le voy a decir nada más lo último que pusieron. Ajá. La apófisis sigmoides del esternón es el abultamiento palpable por el paciente. Claro. No irregular, cortical y no hernias. Okay. Ay, doctor, estoy muy preocupada por eso, doctorcito. Y si me puede indicar que un buen doctor o que usted me diga, o algún medicamento porque él está con dolor. Claro. Ay, doctor, lo quiero mucho. Qué linda. Con mucho gusto. Para servirle, con mucho gusto. Voy a tal vez explicar, bueno, gracias a Dios es algo que no es malo. Para que esté tranquila, de una vez se lo digo, no es algo malo. Y lo explico muy sencillo. El tórax es como una caja de costillas, ¿verdad? Que están unidas en el centro con el esternón, que es como una franja central. Ustedes lo pueden sentir en casa, se tocan aquí en el centro y se siente duro. Hacia la parte baja, donde está la boca del estómago, tenemos una formación ósea que se llama apéndice sifoides, que fue lo que le dijeron ahorita. Es interesante que lo sienta hasta ahora, porque eso todo lo tenemos, solo que en algunos pacientes a veces por un movimiento, un golpe, puede ser que esté, digamos, un poco más notable, o en personas que cambian de peso a veces se nota un poco más, especialmente si ha tenido dolores, donde yo le haría el hincapié de revisar qué fue lo que pasó, si fue que tuvo algún golpe, alguna zona que se inflamó o se lesionó, pero no es algo que es una hernia, solo es una lesión abdominal. Gracias por continuar con nosotros en Consulta en Directo. Doctor, seguimos con las preguntas. Justamente ya tenemos un audio preparado, así que lo vamos a escuchar. Buenas tardes, un saludito para usted y para la acompañante. Quería decirle que sí, yo soy prediabética y me gustaría saber cuáles son las consecuencias de ser uno prediabético, porque yo tengo muchos años de que me diagnosticaron con ese problema, entonces me gustaría saber. Que tengan una linda noche, que Dios les acompañe. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante pregunta, porque
precisamente me gusta muchísimo que pacientes como en su caso, que son prediabéticos, tienen esa idea de que tal vez hay alguna consecuencia. La consecuencia inmediata de prediabetes es hacerse diabético. O sea, por eso les decía, es como estar en un precipicio y yo le tiro como una cuerda y lo sostengo, no lo dejo que se caiga. Entonces, eso es lo importante. A veces tenemos pacientes que pasan muchos años en esa condición de prediabetes. Qué dicha que están ahí y que no saltan al diagnóstico de diabetes, porque en diabetes sí tenemos complicaciones a nivel del riñón, a nivel cardíaco, el riesgo cardiovascular aumenta, y así como muchas complicaciones que podemos ver en el capítulo de diabetes, pero en el caso del prediabético no ha llegado ahí. Lo que yo sí le diría, que eso es una pista curiosa, es vigilar los otros factores. Por ejemplo, si está prediabetes, yo vigilaría, bueno, si es por un tema de peso, cómo está la presión arterial. O sea, vamos como sumando factores porque no solo es uno. Pero puntualmente, gracias a Dios, se mantiene ahí. Eso más bien la felicito porque ese es el objetivo que buscamos, es que se mantenga en prediabetes o que inclusive corrija. Pero si no ha brincado a diabetes es porque estamos haciéndolo bien o se ha mantenido bien controlada con su médico, porque obviamente no le permite brincar. Y eso es lo que buscamos, que no pase a diabetes, que se mantenga en el pre. Muy bien, doctor. Continuamos con Gerardo de Heredia. Muy buenas noches. Adelante con la consulta. Buenas noches, tengan Hola, todos. muchas gracias. La consulta es la siguiente. Yo soy prediabético y por las madrugadas me da mucha resequedad en la boca. Sin embargo, yo con el glucómetro me tomo la glucosa y no sale tan alta, sale menos de 126. Okay. Sin embargo, más de 100, eso sí. Exacto. Entonces, ¿ese es un síntoma de la prediabetes o de alguna otra cosa? Claro. Muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a ver, interesante pregunta. Primero porque en prediabetes el automonitoreo, o sea, estarse vigilando, tal vez no es tan útil porque, por ejemplo, usted decía, tiene un valor entre 100, 126. Lo ideal es hacerlo solo en ayunas. Se lo digo para que tal vez no lo necesita para hacerlo así en el momento. Segundo, la resequedad en prediabetes no es un síntoma. Uno lo ve más en diabetes, que no es su caso, gracias a Dios. Entonces, creo que sería importante buscar otras causas. Si es en la madrugada, una de las grandes causas que a veces vemos es, en esta época con el clima, con el frío, es enfermedad nasal. ¿Por qué? Porque si yo tengo la nariz tapada, ¿por dónde voy a respirar? Por la boca. Es una muy sencilla, muy práctica, que puede ser su caso. Otra más interesante, o tal vez un poco más allá, es la apnea de sueño, que eso ha sido un tema que hemos mencionado en varios programas con ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente que ronca puede tener apnea de sueño y al roncar abre la boca, respira fuerte por la boca. Y lo interesante de la apnea, que eso quiero mencionarlo también, es porque en la apnea tenemos más riesgo de resistencia a insulina, o sea, tenemos más riesgo que un paciente se haga prediabético, o sea, es a veces de las primeras alertas. Y en su caso, al ser hombre, que es uno de los pacientes que tiene tal vez más riesgo por diseño, por anatomía, un cuello más largo, yo le invitaría a hacerse una pregunta, o que se lo pregunte a su familia si ronca o no ronca, porque entonces la resequedad es un síntoma muy interesante, pero es tal vez secundario al ronquido. Y ahí podríamos ver un poco más de una enfermedad que puede estar ahí, o a la par de enfermedad nasal. Muy bien, continuamos con las consultas. Tenemos una acá que nos ingresa al WhatsApp y dice, doctor, ¿los problemas de prediabetes y diabetes son herencia? Muy importante, claro, eso es parte de lo que siempre buscamos en una historia. Cuando llega el paciente al consultorio, lo primero que se le pregunta es, ok, ¿y en su familia quién más? ¿Hay algún diabético o algún hipertenso? En el caso del paciente con prediabetes, uno de los factores que a veces nos hace tomar la decisión de darle tratamiento, que no es a todos a los que lo hacemos, usualmente los invitamos primero a dieta, ejercicio, pero al que se le da tratamiento es el que tiene una carga familiar muy alta. O sea, si tenemos diabéticos en la primera línea, papá, mamá, hermanos, es más riesgoso porque es como tener, decía ahora el ejemplo, un paciente en un precipicio, pero ya tenemos varios que se han ido en el precipicio, entonces tenemos que tratar de sostenerlo. Y es muy interesante porque en el paciente con carga genética, que sí está dentro de ese factor de muchos genes, o sea, no hay un solo gen que lo demuestre, salvo algunas condiciones de diabetes muy puntuales, pero en la mayor parte de los pacientes son muchas alteraciones. Y recuerden que uno de los factores que más hace que esos genes que están ahí quietecitos se activen es nuestras costumbres, o sea, nuestra dieta, la vida occidental, que es un poco más sedentaria, o sea, entre más ejercicio hago, mejor me alimento en el sentido del consumo de carbohidratos, menos probable. O sea, yo puedo tener, para decirlo muy sencillo, a toda mi familia diabética, que si el paciente se cuida, vamos como en contra de esa herencia, y eso es una de las invitaciones más lindas de este programa. Hacer prevención, o sea, si yo ya sé que mi familia es diabéticos, a estarme haciendo chequeo de rutina, porque un diabético normalmente no llega a diabetes de un solo momento, ¿verdad? Sino que usualmente pasó por fases de prediabetes, donde podemos hacer muchas cosas. Muy bien, vamos a recibir la consulta de don Gerardo desde Río Azul. Adelante, muy buenas noches. Aló, buenas. Hola. Doctor, que yo hace días vengo padeciendo de un malestar estomacal debajo del ombligo, que es como un juego.
Ajá, Yo soy diabético y supertenso. claro. Y así hablando como un juego cuando uno come chile, pero yo no volví a comer chile, yo soy diabético. Sí, señor. Y es un dolor muy fuerte, Ok, debajo así como cerca del ombligo. ok. Perfecto, con muchísimo gusto, don Gerardo. También lo aprovecho porque, vamos a ver, cuando tenemos síntomas, uno trata de hacer como un diagnóstico como detective, ¿verdad? En su caso, ya es diabético, esto es muy importante. Los diabéticos, recuerden que a veces algunos síntomas como el dolor puede ser por un tema de neuropatía, o sea, que el intestino como que no percibe muy bien la información y tal vez se comió algo y cae pesado, pero si se ha mantenido el dolor, tenemos que buscar otras cosas. Por ejemplo, la zona del abdomen es como una gran cajita donde tenemos muchos órganos. En el ombligo, que está en el puro centro hacia abajo, tenemos órganos, por ejemplo, a nivel de colon, también podemos tener intestino delgado y está la zona de la vejiga. Yo le invitaría a tener mucho cuidado en ver cómo ha estado orinando, si ha tenido ardor al orinar, inclusive si ha tenido ciertos dolores más relacionados hacia la parte lateral o cuando va, digamos, al baño, a dar del cuerpo, porque eso nos puede orientar mejor. Y por mucho, en forma preventiva, el uso de medicamentos en diabetes e hipertensión también nos obliga a ver si no hay gastritis, que a veces puede manifestarse con dolor en otros sitios y que sea parte de la rutina. Por ejemplo, una gastroscopía como parte de todo el escenario. Pero en su caso es muy importante, más allá de lo que estoy diciendo, revisarlo, examinarlo, que consulte, porque puede ser algo sencillo, puede ser algo un poco más complejo y esa es la idea de hacerlo preventivo. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Ya casi regresamos con más de Consulta en Directo. Okay. Continuamos con más de Consulta en Directo. Hoy estamos conversando sobre prediabetes con el doctor Estrada Garzona y vamos de inmediato con una nueva consulta vía telefónica. Adelante, muy buenas noches. Buenas noches. Doña Selmira, adelante. Hola. Bueno, una consultita para el doctor. Yo tengo mucho tiempo de toser. No sé si es reflujo, si es alergia, si estoy en lugar frío me da tos, si estoy en lugar cerrado me da tos, pues por todo me da tos. Me tomo un trago de agua frío, me da tos. Y yo quería preguntarle al doctor cómo se llama el aparatito que recoge la humedad, que no sé cómo se llama, y dónde lo venden. Ok, con mucho gusto. ¿Ya? Un montón de preguntas. Tranquila, ¿no? Con mucho gusto. Más bien se las agradezco porque primero que todo estamos en una época del año donde su consulta vale muchísimo. Es más, ha sido uno de los temas que hemos tenido acá. Y voy a reforzarlo puntualmente cuando tenemos cambios con el frío, con la temperatura. Normalmente lo que más predomina, usted lo dijo, es la parte alérgica, sea tal vez enfermedad de nariz como la rinosinusitis o la rinitis, como le decimos popularmente. Y también hay que tener cuidado que el pulmón no se esté activando, por eso también le puede dar tos, que es lo que llamamos asma. Esto obviamente hay que identificarlo ya más dirigido en su caso. Y un detalle importante, el deshumidificador, que así se llama el aparatito que recoge humedad, es un buen aliado en esta época, con la salvedad de que no es ponerlo solo cuando llego a la casa, sino ojalá dejarlo durante el día, porque estamos en un momento muy húmedo. Es más, este país es húmedo, pero hemos estado en un momento de humedad mayor de lo usual y eso hace que mucho paciente, como en su caso, se descompense. Entonces un truco que le doy se llama deshumidificador y más allá de decir, digamos, un lugar donde se consigue, yo le diría que tal vez haga la consulta, porque hay desde los que son muy caros hasta algunos más sencillos, pero todos funcionan igual. Lo que cambia es que como agarran agua, a veces los más, digamos, más económicos lo que tienen es que hay que estarles cambiando el agua, ¿verdad? Tal vez los más sofisticados lo que hacen es que hacen un recambio inmediato o son más sencillos de, digamos, de almacenar, pero el tema es que funcionan igual todos. Perfecto, doctor. Continuamos con más consultas. Una que nos llega acá al WhatsApp dice, tengo 65 años, tomo metformina como preventivo. Sí. ¿Es cierto que este medicamento produce bajo de peso y daño muscular? Ok, bueno, me extrañaba que no hubiera alguna pregunta con el medicamento. ¿Por qué? Porque la metformina es una excelente molécula, es un medicamento de primera línea para manejo de diabetes y en prediabetes también nos es muy útil, pero no es para todos. Esto quiero aclararlo. Primero, en el paciente con prediabetes vemos el perfil de cada paciente, su historia, lo que hablábamos ahora, de inclusive la herencia familiar, pero ya cuando vemos que un paciente ha hecho dieta, ha hecho ejercicio o tiene un perfil de alto riesgo, podemos utilizar medicamentos. Uno de ellos es la metformina. La metformina es una molécula vieja
que obviamente tiene reportadas muchas cosas. Ustedes se meten en internet y encuentran muchas cosas. Lo más frecuente que vemos como efecto al utilizarlo o reacción adversa al medicamento es, uno, que da intolerancia gástrica. Muchos pacientes se quejan de que le cae pesado, pero no es tanto solo el medicamento, sino a la hora que me lo tomo. Tengo pacientes que me dicen, doctor, yo lamentablemente me lo tomaba en ayunas. No, no es un medicamento para usarlo en ayunas, yo suelo sugerirlo más bien a mediodía, que es donde los ticos normalmente sí comemos fuerte. Si usted desayuna fuerte lo puede usar en la mañana, pero ojalá que esté con comida cerca, o sea que no haya pasado un ayuno muy largo. Segundo, es un medicamento que puede hacer que el paciente baje de peso. Esto quiero aclararlo porque a veces me llegan con la consulta más bien de que lo utilizan para bajar de peso. Eso no está indicado, no debe utilizarse así, pero en algunos casos sí da eso. O sea, da como una sensación como de saciedad temprana o empiezan a perder peso, o si están en un programa de alimentación, un plan de alimentación, lo ven como un efecto adicional. Y tercero, que ese es el curioso, puede dar en algunos casos como un sabor metálico. Entonces, como que el paciente come y todo le sabe como si mordieran el tenedor, digamos, como un sabor metálico. Entonces, esa es una de las consecuencias, pero fuera de esto que estoy comentando, es una molécula bastante bien tolerada. Y lo digo de esta forma porque cuando uno ve medicamentos, siempre hay alguna consecuencia que se puede dar, pero no lo vemos como algo malo. Y más bien damos el nombre para que lo sepan, porque estas preguntas van a seguir saliendo con el tema de prediabetes, metforminas, de las que siempre sale como duda, digamos, como pregunta. Claro, bueno, vamos a escuchar un audio que también nos llega al número de WhatsApp. Buenas noches, doctor. Una consultita. Cuando uno tiene el paladar amargo y resequedad, ¿tiene que ver con la diabetes, por favor? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, qué curioso que me quedo apenas con lo que acabo de explicar de metformina, pero obviamente estamos hablando de diabetes, ¿verdad? Como sospecha. La resequedad sí puede ser una pequeña pista, porque hablábamos ahora de que el paciente en diabetes puede tener deshidratación relativa, o sea, empiezan a orinar más frecuente, pueden tener deshidratación inclusive significativa cuando ya tienen el diagnóstico. Entonces la resequedad puede ser la traducción de que no está bien hidratado, primero. Segundo, la sensación de paladar como amargo, eso me llama la atención, puede tener que ver también con el cambio que se va dando a nivel interno cuando un paciente está deshidratado, no necesariamente cuando hay cambios por diabetes. Y eso sí aclaro que en los diabéticos tenemos todo un tema que es el tema neurológico, o sea, pueden tener desde pérdida de sensibilidad hasta sensaciones un poco anormales, y eso incluye algunos nervios, como por ejemplo la parte de gusto, olfato, que entonces podríamos ver cambios, pero eso se ve mucho más adelante usualmente. Entonces, para efectos de lo que me comenta, la pista sería la resequedad, que recuerden resequedad como sinónimo de que el paciente esté más deshidratado. Una curiosidad que quiero comentar con este caso, o digamos con la pregunta, es que usualmente cuando se hace diagnóstico de diabetes, muchos pacientes llegan muy deshidratados, han perdido suficiente líquido como para que ya se haga sintomático. Entonces, por eso siempre a toda persona que pierde peso en forma rápida o que está muy cansado o inclusive que vemos ya cambios indirectos de deshidratación, es importante evaluarlos. Y ve que es sencillo porque lo dije ahora, es un examen de rutina, algo que se hace en sangre, pero podemos ver una causa práctica y que se puede también resolver. Perfecto, doctor. Vamos a recibir otra consulta vía llamada telefónica. Don Fernando desde Cartago. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo Hola, están? ¿qué tal, don Bien, Fernando? ¿Qué ¿usted? tal? Bien, por dicha. La consulta mía, doctor, es que hace unos días atrás he tenido problemitas con como descompensación, un dolor en el cuello, en la parte de atrás, y me ha provocado que me he descompuesto. Claro, okay. En mi familia sí hay casos de diabetes. La finada mi mamá era diabética. Sí. Tengo hermanos diabéticos. Claro. De hecho, yo no sé, yo nunca me he hecho exámenes de nada, ¿verdad? Claro. Pero sí he estado un poquillo preocupado por eso. Claro. Más bien, muchísimas gracias por plantear lo que casi que le contesté sin que entrara la pregunta. Porque en su caso, primero que todo, sería muy importante revisarlo, examinarlo. Ya cuando un paciente tiene esas descomposiciones, yo siempre aclaro, tenemos pacientes que pueden sentirse mareados, se sienten como débiles, pero hay pacientes que también no logran responder al medio, lo que hablamos que ya tienen una pérdida de la conciencia. Entonces, en su caso es diferenciar a ambos, ¿verdad? Que no haya sido que tuvo un evento donde no logró conectarse o estuvo como esa pérdida, digamos, aguda de conciencia. Y segundo, si fue nada más que se sintió mareado o como que no se sentía fuerte para caminar, para mantenerse de pie, con más razón. La historia suya es muy interesante porque tenemos ya antecedentes en la familia. Yo no le diría exactamente que pensemos solo en que es diabético, no, sino más bien plantear, hacerle toda una rutina, ¿verdad? Que recuerden que los laboratorios no es que yo voy como una lista, como si fuera una lista de supermercado, ¿verdad? Voy a ir a hacerme este y este, no.
es una consulta, o sea, es primero hacer la consulta con su médico de cabecera, que ojalá le oriente bien. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene esa guía, puede ir a un laboratorio y dice, voy a hacerme un chequeo de rutina. El paquete, a veces dicen un paquete. Sí, pero en un paquete tal vez no vamos a encontrar lo que usted necesita buscar. Y específicamente en un paciente que ha tenido trastornos tal vez de la postura, es muy importante examinarlo, porque puede ser que haya sido algo hasta tan práctico como una crisis de vértigo, por ejemplo, y eso se puede evaluar con un paciente que está ahí en el consultorio en la camilla. Entonces es muy importante examinarlo y de ahí dirigimos lo que usted ya sabe que hay que hacerse, que es el laboratorio, que eso ya le toque por el tono de voz y por la edad que le escucho, le calculo por la voz. Hace rato había que hacerlo, porque dijimos ahora, todo paciente mayor de 20 años está invitado al menos una vez al año a hacerse un chequeo de rutina. Perfecto, doctor. Le recordamos a usted que está escuchando su programa Consulta en Directo, que puede hacer sus preguntas al 2220-7550 o bien al WhatsApp 8733-5912. Y justamente al WhatsApp nos llega esta otra consulta. Dice, tengo 50 años con premenopausia desde los 42. Mi mamá es diabética. Entre otros, padezco de tiroides, asma, muy alérgica y últimamente he subido de peso. A veces se me irrita el cuello y es como si fueran cabezas de vena, pero me pican. ¿Será una muestra de algo relacionado con prediabetes? Claro, esta pregunta es bastante interesante porque ven que tiene varios temas. Está el tema de tiroides, está el tema de la historia familiar. Yo le diría que tal vez el concepto sería, bueno, de todo lo que me contó es el tema del aumento de peso. O sea, realmente en prediabetes, como dijimos ahora, no va a haber un síntoma, no vamos a tener como una sospecha, salvo que el paciente tenga un cambio. El cambio en el peso, más allá del cambio hormonal, o sea, el tema, digamos, de transición a la menopausia, no debería significar que yo aumente de peso. O sea, la paciente tiene que mantener, si mantiene su metabolismo estable y además no cambia la dieta, no debería subir de peso. Entonces, si ha subido de peso, esa es la alerta. Y ahí es donde buscamos dirigido dos cosas en su caso. Uno, ver cómo está el tema de metabolismo visto por solo el azúcar, o sea, lo que hablábamos ahora del azúcar en ayunas, ojalá de una vez el azúcar promedio de los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glicosilada, así se llama, por si quieren anotarlo. Y también enfocaríamos la parte de colesterol. ¿Por qué? Porque muchas de esas cabezas de vena o cambios en coloración de la piel podrían corresponder a ese cambio. Son pistas que uno puede tener de trastornos relacionados con colesterol, triglicéridos. Entonces, ahí le voy dando un panorama un poco más grande. Siempre que evaluamos un paciente por el tema del azúcar, que es lo que estamos hablando hoy, también a la par evaluamos el colesterol. O sea, que no van separados. Por eso les decía que todo lo hacemos como en conjunto. Y ojalá con la guía de su médico, porque muchos de los cambios que me está comentando también pueden tener un origen, que es la tiroides. Ven que interesante que con un paciente que tiene trastornos tiroideos, hipotiroidismo, que lo vimos la vez pasada, con solo ajustar el tratamiento podría explicarse por qué subió de peso. O sea, si un paciente con trastornos de tiroides como hipotiroidismo no está controlado, podría haber aumentos de peso, pero eso la lleva luego a un riesgo mayor de prediabetes. Entonces ve como el origen de todo fue un control inadecuado de la tiroides. Entonces, por eso lo explico en este caso muy lindo, porque no solo es pensar, subí de peso, podría tener prediabetes, no, sino por qué subió de peso. Y en el caso de una paciente con trastorno de tiroides, vigilar. Claro. Bueno, vamos a recibir, doctor, otra llamada, justamente Juan desde el Guarco de Cartago. Adelante, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Muy bien, ¿y usted? Mucho gusto, encantado. Curiosamente, porque estaba buscando alguna película y nunca los había visto y estoy encantado muchas gracias. de la amabilidad del doctor y pues, yo también. Muchas gracias, no, hombre, con mucho gusto. Vea, les cuento rápidamente, tengo 51 años. Hace unos 7 años andaba con mi mamá a una consulta, entonces me hicieron un pequeño, ¿cómo se llama?, examen ahí y salí como con una cardiomegalia izquierda. El médico en su momento me había mandado Nebilet, ¿cómo se llama?, y cardioaspirina. Bueno, desde ese momento la sigo tomando. Sí. Veo que usted es neumólogo, pero la pregunta es, ¿yo puedo ir, digamos, porque sí me gustaría empezar a chequearme, porque bueno, no me siento mal, pero no sé, desde que lo vi como que le agarré confianza, y yo sí le doy confianza a los abogados y a los doctores, ¿no? Eso es cierto. Sí. Y entonces uno puede ir, digamos, a la consulta general, y usted le puede guiar a uno como para hacer exámenes, como decís vos, y ir viendo, digamos, descartando situaciones o... se puede. Claro que sí.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por, digamos, formar parte de todo lo que hemos conversado hoy, ¿verdad? Obviamente es muy lindo ver cómo en lugar de la película escogió aprender mucho de salud. Yo creo que eso es el enfoque y se lo agradezco muchísimo. Una curiosidad, por lo menos en mi caso, yo soy neumólogo y soy internista, que aquí quiero aclarar, a veces tenemos el médico de cabecera, el médico general puede hacerle todo este chequeo. El médico internista es el especialista en medicina interna, ¿verdad? Que ahí tenemos un adicional que es la parte preventiva, que es lo que estamos hablando hoy. Y entonces, claro que se puede. Más bien, inclusive lo felicito por otra razón. Primero, porque ya es un paciente que conoce la prevención, ve que utiliza medicamentos de forma preventiva. Yo le agregaría un pilar, y es un tema que vamos a tener acá, que es el deporte, porque a veces el deporte uno lo dice como haga ejercicio. Y cuánto ejercicio hace, eso no me lo dijo, pero digamos asumo que está tal vez en un tema al menos de caminar, entonces uno puede guiar mejor al paciente. Y en la parte preventiva no solo vemos la parte metabólica, sino el tipo de ejercicio. Por ejemplo, ahora muchos pacientes, yo me alegro montones de que salen en bicicleta, salen a correr, pero estaban listos para hacerlo. Estaban preparados para hacer una maratón, estaban bien entrenados para hacerlo, estaban bien hidratados. Todas esas preguntas es la parte que uno invita. Y lo digo porque en su caso, igual que muchos pacientes que me están escuchando hoy con este tema, tal vez el punto principal es, doctor, yo soy sano. O sea, un prediabético es un paciente que no tiene diabetes. A veces en medicina todo le ponemos como etiquetas negativas y no. Y más bien lo aprovechamos para hacerlo bien, entrenarlos bien, que tengan una buena asesoría. Así que con muchísimo gusto y más bien para servirle. Y que dicha que se pudo conectar también. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa. Ya casi regresamos con más de Consulta en Directo. Muchas gracias por continuar con Consulta en Directo. Doctor, seguimos con las preguntas que nos llegan acá justamente al WhatsApp y dice así, ¿qué tiene que ver unas adherencias o lunares en el cuello con la diabetes? Claro, siempre que hablamos de pistas, ¿verdad? De algunas señales que pueden dar alerta, una de las más interesantes es la piel. Ahora se mencionó un tema de las cabezas de vena, que tal vez es más indirecto en la parte de colesterol, pero cuando hablamos de diabetes, quiero aclararlo, un proceso, un fenómeno, un mecanismo se llama resistencia a la insulina, que eso a veces da cambios en la zona del cuello, en la parte posterior, en las axilas, en la zona de la ingle, se ven cambios como más oscuro. Suele ser más probable verlo en un paciente de una coloración de piel un poco más oscura también, o sea, no se ve tanto, digamos, no es en todos los pacientes, pero esos cambios que se mantienen, a veces parece como, y me lo dice mucho paciente, doctor, yo pensé que era como que yo me bañaba y no me lograba quitar como esa parte de suciedad. No es eso, es un cambio que se puede dar en la piel y es una pista, pero yo siempre digo, cuando vemos pistas, no es solo una pista, tenemos varias. Entonces yo puedo ver un paciente tal vez que ha subido de peso, que tiene cambios en la coloración de cuello especialmente, ese tipo de asociaciones, más el hecho que haya ya tal vez un cambio metabólico es donde uno lo puede sospechar, no solo el cambio en la piel, porque si tienen un solo cambio en la piel, buscamos causas, ¿verdad? Que eso es una, pero hay otras más que pueden identificarse. Vamos a escuchar un audio que también nos ingresa al número de WhatsApp. Hola, muy buenas noches, doctorcito. ¿Cómo me le va? Hola. Doctorcito, quiero hacerte una consulta. Mi hijo tiene 11 años y es desde los 6 añitos. Me lo diagnosticaron diabético. Él tiene la diabetes tipo 1. No es por genética. Me dicen en el hospital de niños que ya por naturaleza lo traía, que decían niños, uno sale premiado con esa diabetes. A él lo tengo en control en el hospital de niños, me le hacen hemoglobina glucosilada 2 veces por año, pero últimamente a él me le está sucediendo que dice se siente mal y las glicemias pueden estar por encima de 130, 140 y él se siente mal. Él se come un dulcito y ya se siente bien. A veces las glicemias están muy altas, ahorita él está como en le llaman luna de miel, está muy bajo, está muy alto, pero sí me preocupa que él dice me siento mal, y yo le digo que qué siente, y solo dice que se siente mal, y se come algo dulcito poquito, y ya él se siente bien, ¿no? Con muchísimo gusto. Primero que todo, me sirve para aclarar, obviamente en el tema está la prediabetes, ya cuando tenemos diabetes se puede subclasificar. Normalmente hablamos de diabetes tipo 1, que sería este caso, ¿verdad? Que es una persona que ya no tiene, o un niño, digamos que arranca como niño, donde ya no tiene función del páncreas, entonces ya no tiene cómo producirlo, se le da, digamos, la insulina.
Y tenemos el diabético tipo 2, que no todos terminan con insulina. Esto es un gran tema que luego lo vamos a tener ya en detalle, pero para aclararlo. Ahora, el hecho de que un paciente arranque tan temprano implica muchas cosas. Por ejemplo, la dosis de insulina se ajusta según el peso. Eso es importantísimo saberlo. Entonces, si yo voy creciendo, se debe ajustar. Si un paciente hace cambios también de crecimiento hormonal, también a veces es necesario cambiarlo y ajustarlo. Una pista de algo, y yo siempre digo pistas para darle como ese consejo, me llama la atención que él se alivia cuando consume algo dulce, cosa que todos dirán en casa, pero no sería al revés, porque en el diabetes más bien debería estar alto, o sea, se va a sentir mal cuando está alto el azúcar. Hay que tener mucho cuidado porque en algunos casos los ajustes de dosis pueden hacer que si por ejemplo a mí se me va un poco la mano con la dosis de la noche o en el día, hace más bien hipoglicemia, o sea, más bien como que lo llevo al otro extremo, lo hago bajar. Por eso se alivia con el dulce. Entonces yo le invitaría a que tal vez esos picos que ha tenido, aunque tiene un control muy claro, ¿verdad?, de 2 veces al año, si está sucediendo esto, que haga la consulta, o sea, porque ustedes lo sabrán y usted lo sabe como madre, la consulta es un poco más, digamos, dirigida, es un niño que no se puede dejar, digamos, a que pasen 6 meses sintiéndose mal. Entonces yo le invitaría a que haga la consulta, más que ha tenido un control tan estricto, y que les comente esto, que tal vez como un detalle de tratamiento será que la dosis se mantiene igual o si hay que ajustarla, porque no es normal. Y segundo, especialmente buscamos que no haya cambios en el tiempo, o sea que en un paciente que no está controlado podemos ver cambios a nivel renal, a nivel ocular, a nivel de los nervios periféricos. O sea, la idea es protegerlo con un buen ajuste de tratamiento. Perfecto, doctor. Continuamos con las consultas. Dice, hola, soy una señora de 59 años, soy diabética. ¿A qué se debe que como a las 2 de la mañana me da una sudoración que quedo empapada? Bueno, ve qué interesante, lo decía ahora, a veces asumo que está con tratamiento, ¿verdad?, que ya ser diabética, y es muy importante que en diabetes tenemos varios tipos de tratamiento. Cuando se utiliza insulinas, que no sé si es su caso, pero es una de las explicaciones, en insulinas, si yo tengo una dosis más alta de lo necesario, puede suceder esto, que a veces es solo la sensación de que me estoy sintiendo mal, descompuesto, que sudan mucho, que les da como esos escalofríos, se ponen pálidos, y como tal vez no tienen forma de medirlo en el momento, pues los síntomas lo guían muchísimo. Si esos síntomas alivian con azúcar, con la reposición, digamos, rápida de azúcar, pues casi que estamos enfrentando una hipoglicemia, que eso implica que hay que ajustar el tratamiento. Ahora, si no utiliza insulina, que ese sería el reto, entonces buscamos el medicamento. Hay algunos medicamentos que pueden activar en forma indirecta como esa función de insulina, que pueden usarse en diabetes. Entonces yo vigilaría mucho los tratamientos que tiene, si es que hay algún ajuste de dosis que tenemos que hacer. Y tercero, si no hay una causa, según lo que estoy explicando, pues tenemos que verlo, revisar qué está pasando también con la función del riñón y buscar, porque no es normal. Y quiero aclararlo, no es normal que un diabético tenga sensaciones ni hacia la parte alta del azúcar, o sea, que esté sintiéndose cansado, deshidratado, ni tampoco la parte baja. Y tanto uno como el otro, ahora sabemos que es igual de peligroso. Es igual de peligroso estar en picos altos de azúcar a tener pacientes muy cerca de la hipoglicemia. Y lo aclaro porque también en esta paciente es una paciente joven, pero también en pacientes cuando tenemos mayor edad, esto ya es más riesgoso, Jennifer, porque uno puede ver pacientes que tal vez pasan en hipoglicemias y no se dan cuenta. Y se sabe que eso puede afectar en corto o a largo plazo la función cardíaca. Entonces es muy importante verlo, identificarlo y corregirlo. Perfecto, doctor, gracias. Continuamos con las llamadas telefónicas. Tenemos a Maricel desde San Pedro. Muy buenas noches, adelante con la consulta. Hola, muy buenas noches a ustedes. Hola. Gracias. Quería consultarle, ¿cuál tipo de diabetes es más agresiva? Si la 1 o la 2. Claro. Mi hermana tiene 54 años y le extirparon el páncreas, ¿eh? Ajá. No, Claro. bueno, no sé, el vaso, yo no sé, algo Sí. le quitaron, Sí. porque la diabetes estaba bien grave. Claro. Entonces yo quería saber si es la 1 o es la 2, porque Claro. nosotros heredamos por todos lados la diabetes. Okay. Gracias. Con mucho gusto. Muy sencillo, la pregunta es muy linda porque obviamente en medicina a veces clasificamos las cosas. Nosotros en la parte médica usamos clasificaciones para identificar pues el tratamiento, el seguimiento del paciente, pero se lo explico muy sencillo. Diabetes va a ser igual, las complicaciones son esencialmente las mismas, sea tipo 1, tipo 2. Entonces creo que lo importante es saber que en los dos casos, sea que sea tipo 1 o tipo 2, es muy importante que el paciente esté controlado. La única forma de evitar que un paciente llegue a las complicaciones, sea a nivel cardíaco, a nivel del riñón, que es importante saber que es una de las causas principales de lesión renal crónica, y también complicaciones a nivel neurológico, es estar controlado. Entre más cerca esté el valor del azúcar
en el nivel normal, porque recuerden que en diabetes esencialmente eso fue lo que pasó, que ya nuestro cuerpo no regula el nivel normal de azúcar, vamos a evitar complicaciones. Entonces yo le diría que no hay una más mala que la otra. Las dos son igual de peligrosas en el sentido de que si no está controlado el paciente, puede tener complicaciones. Y un detalle importante, el enfoque actual de diabetes es eso, es buscar que el paciente esté controlado para que no tenga que consultar luego en el tiempo por algún órgano que está fallando o alguna situación. Entonces no hay ninguno más malo, sino buscar un control adecuado. Vamos con una consulta más, Sí, doctor, de dale. acá de WhatsApp, y dice, mi esposo es diabético, toda la familia de él también. ¿Qué síntomas son más característicos para saber si alguno de mis hijos puede desarrollar diabetes? Ellos tienen 35, 31 y 29 años. No son gordos, no son viciosos y tratan de comer equilibrado. Ok, bueno, primero que todo los felicito que en el caso de sus hijos llevan esa idea de prevención, eso es muy lindo y yo seguiría con esa pauta. Lo único es que tal vez los síntomas normalmente los vamos a identificar cuando ya tenemos diabetes, o sea, el hecho de que explicaba ahora, cansancio, pérdida de peso, cuando ya estamos en una fase más grave, deshidratación relativa, la sed excesiva, las ganas de ansiedad por comer o que si tienen que ir muchas veces al baño a orinar, son pistas que podemos tener. Pero en el caso de ellos yo los invitaría, como están bien, digamos, en el sentido de que no han subido de peso, se mantienen comiendo de una forma saludable, ojalá que hacen ejercicio, le hacemos chequeos de rutina. Y con esto hago un gran comentario de este tema, porque prediabetes es la primera fase, o sea, se llama prediabetes porque llegamos antes. Entonces, en estos pacientes, así este ejemplo me queda lindísimo, es donde yo haría chequeos de rutina. ¿Por qué? Porque tienen el antecedente de la familia, tienen carga genética, entonces vemos que el ambiente no los haga sacar esos genes. ¿Y cómo hacemos que el ambiente no lo haga? Con el estilo de vida que llevan, pero haciendo chequeos preventivos, al menos una vez al año, glicemia en ayunas, glicemia promedio, y ahí metemos siempre colesterol, aprovechando que está en ayunas, el perfil de lípidos, pero siempre con la guía de su médico. ¿Por qué? Porque si no tenemos la guía, a veces tenemos laboratorios en la casa que ya tienen el diagnóstico, pero no sabemos interpretarlos y tal vez no llegamos en forma temprana. Doctor, se nos acaba el tiempo una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y más bien creo que este tema invitó mucho a consultas sobre diabetes, así que ojalá y lo vamos a hacer, vamos a tener un programa especial, no solo en diabetes, sino en complicaciones, para poderlo explicar con más detalle. Perfecto, muchas gracias y gracias a usted que nos acompañó desde sus casas, desde lugares de trabajo y demás. Recuerde, todos los lunes el doctor Estrada Garzona responde a sus consultas. Muchas gracias y que pasen una linda noche.